Es un gusto encontrarnos a través de estos medios para fortalecer nuestra vida, nuestro encuentro como catequistas. Hoy queremos agradecer al Señor el don de la vida y en ella su presencia en medio de nosotros. Para ello vamos a disponer todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, abriendo nuestros oídos a la escucha de la palabra, que seguramente el Señor hoy quiere dirigirte un mensaje muy especial. Y nos disponemos pues para iniciar este momento de reflexión y de formación en la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que tomes la palabra de Dios y en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo del 4 al 6, escuchemos con atención la palabra de Dios. Y sabemos que cuanto fue escrito en el pasado, lo fue para enseñanza nuestra, a fin de que a través de la perseverancia y el consuelo que proporcionan las Escrituras, tengamos esperanza. Dios, por su parte, de quien procede la perseverancia y el consuelo, les conceda vivir en armonía a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola boca alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. En un momento de silencio, dejamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón. Permite que dentro de tu interior repitas aquella frase o aquella palabra que el Señor te ha dirigido a través de este texto. Iluminados por la palabra de Dios, ahora juntos recitaremos pausadamente la siguiente oración. Tu palabra nos da vida, Señor, nos ayuda a seguir adelante, nos sirve para meditar y aprender, nos reconforta en la aflicción, nos orienta en el discernimiento y en la toma de decisiones. Tu palabra es un espejo que nos revela tu rostro, nos permite conocerte, descubrirte, amarte con profundidad, anhelar el encuentro contigo. Y agradecidos con el Señor por esta mañana, pidiéndole que a través de este canto podamos abrir nuestro corazón para que Él penetre y transforme nuestra vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida. Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios en esta carta de San Pablo a los romanos nos invita a reconocer que las Escrituras son fuente de vida y esperanza. Y en estos tiempos, ante la situación que Dios nos ha permitido vivir en esta pandemia que ha permeado todo el universo, todas nuestras relaciones, pues Él nos ha permitido vivir todo tipo de emociones. Y precisamente
¿verdad? Sin duda hemos experimentado una diversidad de sentimientos, de emociones, de tristeza, de alegría, de gozo. Para algunos ha sido un momento de mucha incertidumbre y de angustia, de tristeza. Para otros ha sido como una oportunidad para abrirse a nuevas expectativas. Pero en este momento yo te invito que seamos conscientes cada uno de nosotros cómo vamos a manifestar o cómo hemos vivido esta situación, ¿verdad? Decíamos en la palabra de Dios nos ilumina para vivir todo esto que el Señor nos permite hacer viviendo nuestro consuelo. Yo te invito a que fijes tus ojos en estas imágenes y respondas a esta pregunta. ¿Qué ha provocado en mí esta experiencia de la pandemia? Tristeza, alegría, coraje, impulso, impotencia, reflexión, depresión, compromiso, miedo. ¿Qué es lo que ha provocado en ti esta pandemia? Vamos a dejar un momentito de silencio para que tú escojas alguna de estas imágenes, la dibujes en tu cuaderno y pongas ahí qué es lo que ha provocado en ti la pandemia. Si pudiéramos dialogar un poco, nos daríamos cuenta que cada persona lo ha vivido de diferente manera. Algunos han caído en depresión. En días pasados comentaba con algunas catequistas que cuando comenzó la pandemia al inicio pues pareció como un momento fuerte, así de un alto total al dejar la catequesis, la actividad de la parroquia, y comenzaron a experimentar como una cierta depresión, un poco de sinsentido de la vida. Ellas decían, es que el apostolado es mi vida y sin el apostolado me sentí como perdida en el camino. Eso expresaban algunas de las catequistas, pero también otras comentaban que fue un momento de reflexión muy profunda, que ha sido un momento para visualizarnos cara a cara con Dios y reconocer, ¿verdad?, en esta situación, pues que hemos tenido diferentes momentos en los que hemos buscado llenar nuestra vida de tantas cosas, de tantos pensamientos, como que íbamos corriendo, ¿verdad? Y entonces así fue como lo vieron como una posibilidad de reflexión. Por lo tanto, ¿verdad? Vemos cómo esta situación ha provocado una diversidad de emociones, de situaciones, tanto en nuestra vida personal como en nuestro entorno. Y la pregunta aquí sería algo muy importante: ¿por qué algo que es y para todos, ¿verdad?, lo que ha suscitado esta situación, ¿por qué para unos ha sido como de tristeza, de depresión, y por qué para otros ha sido una posibilidad o una oportunidad de crecimiento? Bien, pienso que primeramente tenemos que partir de que cada ser humano es único e irrepetible, que tiene una historia en su vida, que tiene algo en donde su caminar le hace llevar a reaccionar de una o de otra manera. Pero también podemos descubrir algo muy importante, ¿verdad? Porque podemos nosotros pensar, si estas catequistas decían que el apostolado era su vida, el estar en la parroquia, el servicio a los niños, a los adultos, el servicio en la iglesia, y eso era lo que le daba mucha felicidad, y de repente se los arrebatan, se los quitan y empieza el encerramiento, dice uno, ay, caray, pues ¿en dónde está cimentada mi vida? ¿Qué es lo que le da sustento a todo lo que hago, a todo lo que realizo? Y por eso es muy importante,
¿verdad? Que nosotros en este día, hoy, nos hagamos esta pregunta. ¿Sobre qué, sobre quién está cimentada nuestra vida? Es decir, ¿de dónde está sostenida? Para que todo lo que hacemos, todo lo que realicemos, le dé sentido y nos dé alegría y nos dé vida y podamos vivir en plenitud. Ya que sabemos que la plenitud de la vida es lo que Dios pensó para cada ser humano. ¿Qué será entonces? Que en estos momentos de pandemia, de encerramiento, de confinamiento, ¿tendremos que estar tristes? No, debe de haber una respuesta para toda esta situación. No solo para este momento, sino para toda la vida. Y qué mejor que la palabra de Dios, como nos decía la carta a los romanos, San Pablo nos decía, todo lo que fue escrito fue pues para iluminarnos, para enseñarnos, para consolarnos. Pues bien, yo te invito que ahora en este momento tomes nuevamente la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos del 24 al 29, y vamos a escuchar la palabra de Dios que nos dice ante lo que estamos viviendo durante toda esta realidad. Y vamos a escucharla con mucha atención. Te invito a que la vayas siguiendo paso a paso. Y la palabra de Dios nos dice: así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse con un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Dejamos un momentito de silencio, subrayamos aquella frase y nos detenemos en esa frase que nos llena el corazón. Ante esta situación, ¿cómo me está respondiendo la palabra del Señor? Pues bien, el Evangelio de Mateo nos presenta dos imágenes muy claras. Vamos a partir entonces de esto que comenzamos diciendo, ¿verdad? Estamos viviendo una situación inédita que durante la historia de la humanidad parece ser que no se había presentado. Había habido ciertas circunstancias, enfermedades, pues sí, situaciones de enfermedad en alguna región del mundo, pero en esta ocasión ha sido una pandemia universal, que no se han escapado, no ha habido diferencia ni clases sociales, ni razas, ni en situación de economía, ni en situación de sabiduría, ni de ciencia. Esta situación nos ha presentado algo inédito. Ha sido como un terremoto universal, en el cual nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Primeramente, que el ser humano es vulnerable, que es un ser de fragilidad y de limitación. Eso se nos había perdido en el caminar de la historia.
Había momentos en el que nos sentíamos como poderosos por la economía, por la ciencia, por la tecnología. Y sin embargo, vivir en esta situación nos ha descubierto nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad. Ciertamente en algún momento de la vida, de nuestra historia, hemos experimentado esa fragilidad. Sin embargo, en este momento, Dios nos ha permitido visualizar nuestra vida y ver en qué o en quién teníamos cimentado nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, los sueños de la humanidad, los sueños de la ciencia, los sueños de todo lo que se movía en el mundo. Y nos hemos dado cuenta que donde estaba cimentada nuestra vida era como arena, ¿verdad? Así como lo ha expresado el Evangelio de Mateo en estas dos situaciones. Un hombre que al tener construida su casa sobre arena, vinieron los torrentes, vinieron los vientos, las fuertes lluvias, y ésta no pudo sostenerse, se desmoronó. Sin embargo, también nos presenta aquel hombre en el que tiene cimentada su casa sobre roca, sobre un elemento firme, que aunque lleguen las olas, los torrentes, la lluvia, los vientos, las catástrofes, permanece sólida y fuerte. A veces podemos pensar que el hecho de ser catequistas, el hecho de estar viviendo casi en la parroquia, el ser un miembro activo o un agente de pastoral que participa en todos los actos religiosos que organiza la iglesia, que ofrece nuestra Madre la Iglesia, que todo eso nos va a dar como la certeza, la seguridad. Ciertamente todos estos son caminos para nosotros poder alimentar nuestra vida y tener solidez en nuestra fe. No solamente en la vida de fe, en la religiosidad, en lo que creemos, sino para dar una respuesta ante los embates que nos hace vivir nuestra sociedad y el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que en ocasiones los embates de la vida ordinaria fácilmente nos desmoronan, y es que hay una clave importante que el mismo Evangelio nos dice. Primero nos plantea, ¿verdad?, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Aquí está la clave. Porque podemos participar diariamente de la Eucaristía, podemos rezar todos los días el rosario, podemos participar en las reuniones de formación, podemos estar muy vinculados en toda la acción de la iglesia. Pero si solamente nosotros escuchamos, pero no llevamos a cabo la palabra de Dios, la transmitimos, si esto no se transforma en obras, nuestra fe está frágil, débil. Y esto es el punto importante de cómo vivir de una manera fuerte, firme, o de una manera frágil. Porque no basta solo escuchar la palabra, sino que la palabra penetre en nuestro interior, que se haga viva en el corazón a través de nuestra manera de pensar, a través de nuestra manera de ver, a través de nuestra manera de hablar, a través de nuestra manera de realizar y vivir cada una de las acciones en la vida cotidiana. Por lo tanto, la clave está en escuchar la voz de Dios y poner en práctica sus palabras. Si el día de hoy el Señor, al escuchar su palabra en la Eucaristía, me invita a la humildad, bueno, pues entonces ese día yo tengo que ejercer con esta actitud de humildad la vida, ¿verdad? Si en la palabra de Dios, al escucharla, o en el rezo del rosario, al meditar los misterios de Jesucristo, vemos cómo se entrega, cómo su entrega amorosa lleva a la salvación del mundo, pues yo debo de llevar
esta palabra a la vida ordinaria, al servicio, a la entrega de los demás, a la búsqueda de los más pobres. Por lo tanto, el mismo San Pablo en la carta a los Filipenses nos dice: pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y lo que han visto, y el Dios de la paz estará con ustedes, porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Por lo tanto, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, va a ser el ejercicio de ir forjando en nosotros una vida espiritual. Repito, no basta con participar en todas las acciones que realiza la iglesia, porque puede ser un torrente de agua que se nos está dando, que se nos está ofreciendo, pero si nosotros no abrimos nuestro corazón, nuestra mente, y dejamos que penetre y se transforme en obras, entonces no llega a realizarse una vida espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque la espiritualidad, dicha de manera muy sencilla, es la experiencia de Dios donde nacen los valores, las convicciones y las motivaciones más profundas. Eso podemos decir de una manera muy sencilla que es la espiritualidad. Y nosotros necesitamos de una espiritualidad firme, cimentada en Cristo, para que podamos dar respuesta a lo que la vida nos está retando, ¿verdad? Por lo tanto, en esa vivencia del encuentro con Dios, debo de encontrar aquello que más me motiva para salir adelante, lo que me motiva para anunciar la palabra, mis convicciones más profundas para mi manera de pensar, para mi manera de relacionarme con los otros. Por lo tanto, para que un edificio se sostenga, necesita tener cimientos sólidos. Y lo mismo sucede como con un árbol. Por ejemplo, si yo veo un árbol grande, frondoso, resistente, con muchos frutos, lo primero que debo de pensar es que sus raíces son fuertes y sólidas. Y aquí, como tanto con el árbol como con el edificio, tanto los cimientos como las raíces son cosas que no se ven, pero que sin ellos no se podía existir. Por ejemplo, el árbol, ciertamente en algunos momentos cuando ya las raíces van creciendo, incluso hasta revientan el pavimento, porque las raíces van creciendo en la misma forma que va creciendo el árbol. Y aquí quisiera detenerme solamente un momentito. 3 aspectos importantes de lo que es la raíz. En primer lugar, la raíz es el elemento por el cual todo el árbol se alimenta. Segundo, la raíz es lo que permanece unido o lo que hace la conexión de la tierra, del origen, con todo lo que va creciendo, lo que va desarrollando. Y un aspecto muy importante, el tercero, que no solamente alimenta, sostiene y une a la planta, sino que crea reservas para los tiempos de sequedad. Para los tiempos en que no hay de dónde alimentarse, las raíces producen esa savia que necesitan como una reserva. Esa es nuestra vida espiritual. La vida espiritual cimentada en Cristo nos sostiene, nos alimenta, nos une con el interior, pero también con el exterior, con nuestros hermanos. Esa vida interior, esa vida espiritual, entonces también nos lleva a dar frutos, que es la transformación de la semilla a través de un proceso hasta manifestar o dar frutos. Y bien, también la raíz, nuestra espiritualidad, nos lleva a tener esa reserva para los momentos de aridez.
Como seres humanos, ciertamente hay momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de angustia, porque somos seres frágiles y vulnerables. La palabra de Dios es parte de ese alimento que nos lleva a tener reservas para los momentos difíciles. Por eso, ¿verdad? El nuevo directorio de la catequesis nos dice: la catequesis acompaña la maduración de una mentalidad, de una fe con una dinámica de transformación, que en definitiva es una acción espiritual. Qué hermoso esto en el nuevo directorio, que se reconoce la catequesis no solamente como un acto de aprendizaje, de memorización, de maduración en la fe, sino esta maduración, como decíamos, a través del árbol, esa semilla de la fe que se siembra y que la catequesis va desarrollando, la debe llevar a una transformación. Y esto es un ejercicio espiritual. Por lo tanto, nosotros como agentes de la catequesis necesitamos tener una vida sólida para poder dar frutos y frutos en abundancia. Pero entonces viene la pregunta: ¿cómo fortalecer la vida en el espíritu? ¿Qué tenemos nosotros que hacer para que tengamos sólida nuestra espiritualidad? Y lo podemos ver ahí en tu pantalla, que el mismo documento de Aparecida nos expresa. Primeramente, tener a Jesucristo Salvador como centro de toda la vida. Que no solamente lo hablemos, que no solamente lo anunciemos, sino que tengamos en esta experiencia de encuentro en todas las circunstancias a Cristo como nuestro centro. Pero también debemos de tener un espíritu de oración, reconociendo que la oración es ese diálogo de amor entre Dios y yo, y que allí es a donde debo de llevarle todo lo que voy viviendo en cada momento de la vida. Debo llevar a la oración también las situaciones que estamos viviendo en nuestro entorno. Cada situación, al contemplar nuestro mundo, nuestro entorno, llevemos de presentárselo al Señor para que Él nos diga qué debemos hacer. Además, debemos ser amantes de la palabra. No podemos concebir a un catequista que no tiene como elemento primordial la palabra de Dios, el meditarla, el hacerla nuestra para poderla enseñar. Además, debemos de tener una práctica muy frecuente de la reconciliación, del sacramento de la confesión, ya que también ahí es un encuentro de los más amorosos con el Señor, con Cristo nuestro Salvador, en donde me reconozco débil, frágil y necesitado de ese amor que fortalece y que impulsa a la vida de cada día. Y por supuesto, participar de la Eucaristía. ¿Verdad? Aquí yo me pregunto, ¿cómo a veces en un mismo día no podemos dejar de comer una o dos veces porque ya estamos como débiles, fatigados e incluso hasta malhumorados? El alimento principal de todo cristiano y del discípulo de Jesús es la Eucaristía. Entonces debemos de buscar en todo lo posible participar activamente. Y por último, un compromiso serio con los pobres. Por lo tanto, nosotros debemos de ver y contemplar nuestra vida a través de estos elementos que van a fortalecer nuestra vida espiritual, para que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra catequesis esté impregnada de esa espiritualidad, de ese Cristo Salvador. Que no seamos nosotros los que nos manifestemos hacia el mundo, sino que a través de tener
esta vida espiritual sólida y nuestra vida cimentada en Cristo, podamos dar frutos de transformación en nuestra vida y en nuestra cultura. Que podamos llevar la esperanza a aquellos que se encuentran tristes, consuelo, fortaleza, porque no podemos dar lo que no tenemos. Por eso yo te invito que para ir terminando ya este momento de reflexión, podamos hacernos la siguiente pregunta, que podamos nosotros visualizar esta pregunta y responderla. ¿Cómo es mi vivencia con cada uno de estos espacios que la iglesia me ofrece para fortalecer y cimentar mi vida y mi apostolado? Bajamos un momentito de silencio. ¿Cómo es mi relación con la palabra, mi oración? Y yo te invito a que hagas un dibujo, así como una vid, un racimo de uvas, en donde vas a escribir tu respuesta. ¿Cómo es mi vivencia, sí, con cada uno de estos espacios? Y dibujamos estas uvas en donde en cada una de estas bolitas tú vas a escribir, ¿verdad? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ves? ¿Fuerte? ¿Débil? Y que las colorees de acuerdo a lo que tú creas que vas viviendo. La oración es fuerte, es firme. La lectura de la palabra, la haces constantemente, la meditas, y que escribas ahí lo que te falta, lo que crees, como lo vas viviendo. Ahí en la ramita yo te invito que le pongas el nombre de Jesucristo Salvador, porque todas estas cosas son las que te llevan a unir de una manera fuerte y profunda tu encuentro con el Señor. Y por último, ¿verdad? Pasamos entonces a nuestro compromiso. Vamos a reflexionar de todo lo que he escuchado durante este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo cambiar en mi vida? ¿Cómo lo voy a transformar? ¿Y cuándo lo voy a realizar? Porque solamente llevando a cabo, decíamos, la palabra de Dios, llevándola a cabo, es como nosotros vamos a dar testimonio de lo que el Señor nos ha regalado. Dejamos un momentito para que respondas a estas preguntas.
Vamos entonces agradeciéndole al Señor esta mañana, este día, con su palabra, escuchando el Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto para que den más fruto. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera como las ramas que se secan, y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Palabra del Señor. El Señor nos invita pues a permanecer unidos, firmes y sólidos en nuestra fe. Para poder vivir los tiempos fuertes necesitamos de una espiritualidad sólida. Y nuestra espiritualidad la vamos a recibir solo unidos a Cristo. Por eso yo te invito que terminemos nuestro canto, nuestra reflexión con un cantito que dice así. Construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a sus palabras. Construye tu casa sobre la roca y durará. Construye tu vida sobre la roca, construye tu vida sobre la roca, construye tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a sus palabras. Construye tu vida sobre la roca y durará. Mi fuerza, Cristo crucificado. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.